Voy a presentar el modelo transdisciplinar que integra toda la información que hemos visto hasta hoy. No toda la hemos profundizado igual, pero sí la hemos presentado toda. ¿Por dónde comenzamos el curso? ¿Qué es lo primero que vimos? El cerebro. Entonces vamos a poner aquí el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Decimos, es producto de un proceso que llamamos evolución, ¿no? El cerebro es parte de un proceso de evolución de millones de años. Es la historia, es la síntesis informacional de la historia de cómo pasamos de ser un organismo unicelular simple a la complejidad de millones de células que es un cuerpo humano. Es de cómo pasamos de ser, por ejemplo, la historia del cerebro, un tronco encefálico, un cerebelo, que se fue desarrollando una médula y una corteza, asociado a un proceso evolutivo que implicó la emergencia de distintas necesidades biológicas, asociadas a la mera sobrevivencia, absorber y expulsar, ¿no? A la necesidad de proteger el agua, cuando salimos del agua, la protección, a la necesidad de movimiento, ya fuera del agua, con gravedad, y a la necesidad de comunicación o pertenencia, o lo que llamamos biológicamente el territorio. ¿Se acuerdan de esta historia, Hammer? Esa es la historia del cerebro humano en el aquí y en el ahora. ¿Cómo funciona el cerebro? Funciona con una lógica del tiempo. Está analizando infinitas posibilidades del futuro a partir de la memoria del llamado pasado para construir aquí y ahora la complejidad de un cuerpo humano en permanente cambio. Esto sucede a una velocidad de 50 millones de veces por segundo, 50 millones de operaciones por segundo. ¿Qué es lo más externo? Lo que llamamos naturaleza, ¿no? La creación, la naturaleza. Podríamos decir el universo. La lógica del permanente cambio. Eso externo que se convierte en un cuerpo tiene como interfase el cerebro. Entonces, si nos vamos de allá para acá, de lo más abstracto a lo más concreto, lo que más existe en el universo, como lo observamos, como lo estudiamos hace un instante, es el vacío. Del vacío emerge una energía que se expresa como un movimiento. Nosotros lo que vemos es el movimiento, ¿no? Después nos damos cuenta que otras formas de energía también emanan de ahí. Entonces, nos damos cuenta que hay una energía infinita. Si nos vamos observando el cerebro, ¿qué es? Es energía y es información. O sea, cuando vamos entrando como en la dimensión de lo más como conocido, esto que llamamos información, ¿se acuerdan que decimos viene de la mecánica de lo pequeño? Las pulsiones, todo es pulsiones, ceros y unos, la información, la energía infinita, que decimos todo tiene una polaridad, el electromagnetismo, que se acuerdan que les decía, no es algo separado, es lo mismo pero en distintos niveles. Aquí este es un modelo que va de lo más sutil a lo más concreto. ¿Qué es lo más concreto para nosotros? Lo más concreto. Del cuerpo siguen ustedes, de mi cuerpo siguen ustedes, mi entorno. Pero ustedes son en mi cuerpo. Entonces mi cero
es el cuerpo. Pues vamos de este nivel, de lo más abstracto, podríamos ponerle numeritos si quieren, ¿no? Del -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 y 0. Entonces, esta es la parte más abstracta. El cerebro observa infinitas posibilidades, gestiona una energía infinita, y esto entra en el ámbito de lo que es muy abstracto. Pero ya en lo concreto, ¿esto en qué se convierte? El cerebro es como es la interfase. Nosotros en sí no percibimos el cerebro, percibimos su efecto. El primer efecto que percibimos es lo que hemos llamado el ámbito del pensamiento. Del pensamiento se deriva esta experiencia ya interna, que es el impulso electromagnético interno, hormonal, lo que mi cerebro le dice a mi cuerpo qué hacer, que es lo que ya nosotros alcanzamos a observar y llamamos emoción. El siguiente plano es el que podríamos denominar nuestra realidad biofísica. O sea, nosotros nos enteramos de esta realidad biofísica profunda y externa gracias a este proceso. Es algo ya más concreto. Entonces yo ya digo, este güey me hace enojar, ¿no? Entonces ya hay como un vínculo con la realidad biofísica a través de la emoción. La realidad biofísica es todavía más concreta. Este modelo, que es como una síntesis, como les decía, de todo lo que hemos analizado hasta ahora, observa un movimiento que podríamos decir es así. Si lo observan, si lo hacemos como un modelo, estaremos hablando de una espiral que va de lo más concreto a lo más abstracto, y de lo más abstracto a lo más concreto, y en este caso es así, de lo más abstracto a lo más concreto, pero aquí viene una parte interesante: todo movimiento de contracción tiene un movimiento de expansión. Entonces, el movimiento de expansión sería la parte positiva, por eso puse aquí números en negativo, porque es la parte oscura, la parte de la contracción. Todo tiende, según la física, a una singularidad. ¿Se acuerdan de los agujeros negros? De la singularidad de Schwarzschild, ¿no? Del desdoblamiento del tiempo, de esos instantes, pum, pum, pum. Este es el movimiento. Se dobla y se desdobla, se dobla y se desdobla. Hay un proceso permanente. Ese es el parpadeo, pero es un mapa de lo que podríamos denominar la conciencia humana o la percepción humana. Entonces, la singularidad es el punto en el que converge todo este proceso, es un punto específico, que en el caso del humano es aquí, la timo, ¿no? Aquí es donde converge, que es, vamos, lo que llamamos también como el chakra del corazón, ¿no? Es el cero, ese es el cero humano. Si pensamos en esta lógica, ¿no? Estaríamos hablando de estos, los chakras perceptibles, ¿no? De esta parte. El cero es el chakra no es de arriba hacia abajo, es hacia el centro. Los chakras también vienen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Me explico? Podríamos decir que son 4 estos niveles. Ese es el cero, el agujero negro, la singularidad converge aquí. Y es la conjunción del cuerpo. Por ejemplo, desde la timo se regula el llamado sistema inmune, que es lo que separa el límite, lo que es afuera de lo que es adentro, ¿no? Lo que me puede integrar. Entonces, si pensamos esto desde el lado de la proyección, cada una de estos puntos debe converger en el lado de la expansión, pero en su sentido lumínico, podríamos decir. Esta es la parte oscura y esta es la parte de luz. Si pensamos en esto, recordemos que todo se mueve
en este sentido, ¿no? En este sentido de la espiral. Contracción, expansión, contracción, expansión. Son los saltos, los ciclos que nosotros vamos experimentando y los vemos de muchas maneras en el universo, ¿no? Lo analizábamos desde la primera clase. Pero sigue una lógica, ¿no? Entonces, a todo movimiento de contracción, ¿no? En el lado de la luz, debe haber algo que esté convergente con la parte interna. Así como el Sol, por un lado se le achatan los polos y hace unas explosiones impresionantes porque contrae energía, por el otro lado la explota y es la parte que nosotros vemos de la estrella. Vamos, nosotros vemos la parte lumínica del Sol, pero no vemos el agujero negro que también es el Sol. O sea, todo en el universo tiene este movimiento, ¿no? Ok. ¿Cuál es el lado de la expansión? Ya profundizaremos en esto. El lado de la expansión, por ejemplo, el de la singularidad, el cero. Nuestra singularidad es nuestro cuerpo, lo que llamamos cuerpo humano, por eso es tan importante, por eso empezamos con Hammer, ¿no? Una función muy importante del cerebro es su relación con el tiempo. ¿Qué hace el cerebro? Utiliza la memoria del pasado para construir posibilidades que funcionen en el futuro. Es decir, observa las infinitas posibilidades del futuro y construye un cuerpo. Entonces, el cuerpo humano que se construye para adaptarse al futuro se expresa en tejidos específicos que corresponden, vamos a decir, con esto, con un ectodermo, con un mesodermo moderno, con un mesodermo antiguo y con un endodermo, que es la parte futura de esto. O sea, toda esta experiencia se expresa en un cuerpo que se construye con estos tejidos, cuya función es que la vida permanezca. Ese es como el mapa completo de Hammer. Por eso me clavé tanto en la primera parte en Hammer. Porque es decir, es que es la base, es el cero. Si no entiendes el cero, te pierdes. Lo espiritual empieza aquí. Entonces, si tú quieres empezar del mundo espiritual, estás acá arriba, güey, y te falta esto. El cuerpo, el cero. Si tú comprendes esto, los demás niveles se van integrando. ¿Cómo? Fíjense qué sencillo. En la realidad biofísica, o sea, el siguiente nivel de la singularidad, es lo que nosotros, como mamíferos sociales, aquí estoy hablando del mapa del humano, denominamos la especie. Yo pertenezco a una especie. ¿Qué es lo que yo veo? La realidad biofísica es un concepto abstracto. Mi especie es un concepto concreto. La emoción, que es el siguiente nivel acá se expresa, fíjate, cuando expresas la emoción, ¿en qué se convierte? Hablen de una emoción. ¿Qué dices? ¿Qué palabra usas? Una sensación. ¿Cómo se dice entonces? Me siento, ¿no? La emoción se convierte en sentimiento cuando se expresa y ya vive otro proceso, ¿no? Entonces, la emoción acá, que es la parte oscura, acá se convierte en un sentimiento. El pensamiento, ¿qué es, güey? Que ya es parte de este proceso. Si es parte de un flujo energético, ya en la parte más cercana al colapso que sentí en tu cuerpo, pero sigue siendo parte de esto. ¿Qué te dice el pensamiento? ¿Qué dijimos que eran los pensamientos? Dije, es la señal, es la primera parte perceptible de la señal que mandas, conectada con la señal que recibes y que te dice tu posición. ¿Se acuerdan? Datos, la diferencia entre datos e información son tus referencias, es decir, tus coordenadas. El pensamiento te dice tu coordenada. Es lo que llamamos la percepción. Es decir, tu posición. El pensamiento te dice desde dónde estás parado, desde dónde estás mandando una señal y qué señal recibe. Tú no eres el pensamiento. Lo puedes redirigir. Ahorita veremos cómo.
¿El cerebro qué es? ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo lo podríamos definir en la parte de la expansión? Cerebro es un concepto abstracto, muy abstracto. ¿Qué es en lo concreto? ¿Qué es el cerebro? A ver, recordemos. Busca información, ajá, ¿y qué? Para adaptarse. ¿Qué? ¿Cómo es ese proceso? Traten de desglosarlo. El cerebro comunica. El cerebro comunica. O sea, el concepto más cercano al cerebro, recordemos la teoría de sistemas, recordemos la teoría de la información. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de todo ese proceso? ¿De dónde emerge la teoría de la comunicación moderna? Estoy buscando dónde poner esto. Ya. La teoría de la comunicación moderna se basa en la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas es la existencia de un límite que separa lo interno de lo externo. ¿Se acuerdan que hablábamos de todo ese lenguaje tan importante que se ha ido construyendo? Entonces, ese límite y lo que conecta el límite interior con el exterior es lo que cuando hablamos ya en términos de lo lingüístico, por ejemplo, denominamos comunicación, como denominamos lenguaje, cuando hablamos en el ámbito de lo simbólico. ¿Me explico? Entonces, pero eso lo entendimos gracias a comprender cómo el cerebro funciona y entender que el cerebro es comunicación. La comunicación de 53 millones de células y la comunicación como lenguaje. ¿De dónde vienen las palabras que decimos? Mi cerebro está orientado al lenguaje, ¿no? A la comunicación como una estrategia, como una forma de supervivencia del ser humano. El ser humano satisface sus necesidades mediante el lenguaje y por lo tanto mediante la organización, es decir, la cultura. Entonces, el ser humano, el cerebro humano, está orientado a la comunicación. Es comunicación. O sea, podemos definir el cerebro como comunicación, interna y externa, en distintas formas. ¿Qué es la información? La información nos regala un concepto fundamental a la ciencia, un tanto acercado al anterior, que es el concepto de observador, que tiene que ver un tanto con lo anterior, pero ya como en un sentido de cómo funciona todo. ¿Qué es la observación? El entender que como todo está interrelacionado y cambiando, lo observas desde una posición que el instante siguiente puede cambiar. Y que una posición no puede ser ocupada por dos cuerpos, por ejemplo. Entonces, que tu historia, la información con la que fuiste construido, depende de la posición que hayas tenido como observador. Desde dónde has observado la realidad. Gracias a este concepto, por ejemplo, podemos decir, yo entiendo por qué mi mamá actúa así, porque ella fue educada de esta manera, entonces ella ve ciertos modos, entonces para ella es muy complicado entender esas otras cosas porque van en contra de su propia estructura. ¿Qué significa? ¿Si les hace sentido esto? Este tipo de razonamiento.
¿Qué es la información? Son infinitas posibilidades que se reducen a, ¿sí o no? Una coordenada, convergen. Es esa relación entre las infinitas posibilidades y una. ¿Qué define esa observación? Esa posición, lo que llamamos el efecto observador. Depende. Es lo mismo, es a lo que voy. La información es un concepto concreto, el concepto de observación. Te la voy a dejar más fácil. El concepto de observador es lo mismo que hemos estudiado bajo la forma de conciencia. Ser consciente es ser capaz de observar. ¿Desde dónde observas las cosas? ¿Desde qué posición observas la realidad? Ejemplo, desde una generación u otra, desde una cultura u otra. ¿Me explico? Esa idea es esto, llevado a la práctica. Y es la forma en que opera el concepto abstracto de información. En la práctica es conciencia. Por eso la conciencia está tan asociada a la llamada espiritualidad. Acá yo estoy hablando de términos científicos, que es conceptos como el de observador. La posición desde donde observe las cosas condiciona al observado. Ejemplo, conciencia de esto, ¿no? Ustedes ven una cosa y yo veo otra dependiendo de nuestra posición. Yo puedo hacer esto y ser, por ejemplo, mucho más consciente de lo que hay aquí que ustedes. ¿Por qué? Porque mi posición, de todas las posiciones, me permite observar más cercano. Soy más consciente de este objeto por mi posición de observación. Y así absolutamente de todo, ¿no? La conciencia tiene que ver con la posibilidad de observar. ¿De qué tanta información o desde dónde distingues la información? Insisto, esto te lleva a este nivel de la conciencia. Te haces consciente, por ejemplo, desde dónde tu hijo, que tiene menos edad que tú, observa la realidad, en lugar de exigirle que actúe igual que tú. No sé si en lugar de querer pretender entender que sea igual que tú. Esa conciencia tiene que ver con la emergencia de este concepto. Entonces, el concepto de información cuando fluye, aquí recordemos que estoy describiendo el flujo de esto en toda congruencia. ¿Ok? ¿Cómo funciona el modelo de la conciencia humana en toda congruencia? Cuando tú tienes el concepto de energía integrado, la expresión del concepto de energía es lo que llamamos certeza. La energía, que acá es el 6, acá es la llamada certeza. Si tú dispones de una energía infinita, puedes hacer lo que quieras. Entonces simplemente lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que eres una inteligencia, que es el cerebro, que está diseñada para elegir entre infinitas posibilidades la mejor. Cuando tienes esto integrado, cuando tienes conciencia de quién eres, de cómo funcionas, automáticamente aparece la certeza, que es lo que llamamos energía. Por ejemplo, en esta cultura, en esta dimensión y en esta cultura, la energía principal es, por ejemplo, lo que llamamos dinero. Si tú tienes dinero, tienes la certeza de hacer lo que quieras. No tienes dinero, la certeza va disminuyendo. Entonces esto aplica a términos de todo. Dispones de una energía infinita. Sí y solo sí estás posicionado aquí. Si estás posicionado aquí, tú no necesitas controlar nada. ¿Qué haces? Solo te mueves. Es decir, acá en el aspecto concreto es lo que llamamos fluir. Existe una teoría que explica la felicidad como flujo. Es decir, han estudiado científicamente cómo se describe el ser feliz y a las personas que se consideran felices, y de alguna manera lo que emerge es esta noción del fluir, que es lo que llamamos felicidad. ¿Qué es fluir? Bueno, fluir es tener un sentido en la vida, sentir que lo que haces tiene un propósito más amplio, tener una noción de pertenencia, ¿no?, a algo más grande, y sobre todo esa parte, ¿no? Estás haciendo algo que está conectado con los demás y tiene un sentido. Y eso es considerado el flujo. En una relación, en una labor, ¿no?, en cualquier aspecto de tu vida,
si tú lo vives desde esta perspectiva, hay una sensación de movimiento permanente. La noción de tiempo, por ejemplo, es donde desaparece. Cuando haces algo que fluyes, no sabes si pasan minutos u horas, ¿no? Hay el espacio y lo sientes, solo sientes que te estás moviendo. ¿Cómo se expresa el vacío en nuestra vida? ¿Qué es el vacío? Decíamos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es el todo? Ese todo, que es casi todo, el 99.99999% de todo, ¿no? Que es lo que es vacío de cada partícula, es lo que de alguna manera en la expresión le podríamos denominar coherencia. Tú lo vives como una coherencia, es lo que te hace esa conexión. Entonces el vacío, cuando accedes al vacío, cuando aceptas el vacío, cuando te permites comprender lo que implica el concepto del vacío lleno de energía, de información, de posibilidades, de una inteligencia que lo autorregula todo y que tú eres parte de ese fluir de la inteligencia, y reconoces lo importante de esta singularidad. Si bien el cerebro procesa 52 millones de operaciones por segundo, las 64 operaciones de la singularidad son fundamentales porque pueden direccionar. Eso es muy, muy importante. Entonces entiendes tu función aquí y aceptas las infinitas posibilidades. ¿Cómo aprendes a vivir con este punto? Aquí viene el tema de la coherencia. ¿De dónde adquiere un ser humano la coherencia? Somos mamíferos, ¿se acuerdan? Que también veíamos que ese es un tema fundamental. ¿Qué significa un mamífero? Un mamífero social, un cuerpo diseñado para sentir permanentemente el placer de complacer. Si tú entiendes esto, si haces algo que te gusta, el universo te va a dar todo lo que tú necesitas para que lo sigas haciendo. Accedes a la famosa energía infinita, el famoso cero, el aquí y el ahora, el tiempo donde convergen todos los tiempos. Por lo tanto, da igual a cero, el no tiempo, el ahora. Ese punto de instantes que integran todos los tiempos y al instante se desaparecen y vuelven a existir, este movimiento de desdoblamiento, esto que Garnier llama las aperturas, la apertura temporal, ese instante de saltos. Esto es un mapa de algo que sucede 52 millones de veces por segundo. Esas son las famosas operaciones de las que hablan Koenig y Guerrero. Entonces la coherencia se adquiere en un mamífero siendo mamífero, teniendo una mamá, que es lo más valioso para una manada, que se dedica a crear un crío humano que siente placer de complacer. Entonces, cuando el ser vivo crece en esa coherencia, cuando es parte de la manada ya funcional, siente el deseo de hacer algo que le da mucho placer y esto automáticamente es lo mejor para su manada, porque nunca hubo una separación de este flujo. Entonces simplemente te dedicas a seguir tus impulsos, no te metes en tantas broncas, ¿no? Al contrario, te dedicas a todo lo contrario de eso, sino que es al placer, y automáticamente surge esta coherencia, esta conexión, esa comprensión de la esencia del vacío, de la pertenencia absoluta. Y entonces emerge esto, ¿no? El 9, la conexión con la creación, con la naturaleza, con el universo. ¿Y cómo emerge? Emerge en forma de lo que llamamos un propósito. Dices, puta, esto, o sea, te atreves a decir yo soy. Y obviamente es un yo soy cambiante, como estos impulsos del placer, esos instantes intermitentes. Yo soy es una pregunta que se responde cada instante a través de estas pulsiones. ¿Qué deseo que sea lo mejor para mí y para mi manada?
Y ese propósito emerge y se va construyendo y se va consolidando. Entonces esto se manifiesta como un flujo, como decía, que va así y así, de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, porque tú te vuelves parte del proceso de la creación, eres la creación en forma humana. Y se juntan estos niveles. Pero, aquí viene algo bien interesante, que es como la otra parte del modelo. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se hizo el cerebro como parte de este proceso evolutivo? ¿Cómo opera el cerebro? A ver, piénsense solo desde el nivel del cerebro, desde el nivel 4. ¿Se acuerdan de Hammer? ¿Se acuerdan de la filogénesis? El fractal de la ontogénesis. ¿Qué es la filogénesis? ¿Cómo se hizo la vida? ¿Cómo se hace la vida? A través de la adaptación al entorno. ¿Qué significa esto? Exacto. ¿Cómo integramos el cambio por medio de este proceso que llamamos evolución? El cerebro se hace a partir de resolver y resolver y resolver conflictos. ¿Cierto o no? ¿Qué es un conflicto? Un cambio ante el cual no tienes una respuesta. Evolucionar implica crear una respuesta ante la cual no la tenías, lo cual genera un nuevo tejido, un nuevo aprendizaje y una nueva conexión, que es la famosa psique cerebro-órgano hammeriana, ¿no? Ok. Entonces aquí estamos hablando ya del cerebro. El cerebro se hizo de millones de años de resolver conflictos. Pero ¿se acuerdan que hablábamos hace un instante de que nosotros tenemos un conflicto que tiene al menos 5 a 10 mil años, que es el llamado matricidio? Entonces significa que existe aquí un conflicto para un humano, es un DHS, ¿se acuerdan? Hammer, otra vez, un shock psíquico altamente traumático que no puedes verbalizar y ante la cual no tienes una respuesta psíquica cultural adecuada. El cerebro humano como un cerebro cultural. Entonces, ¿qué significa? Que tú eres la respuesta a una serie de generaciones que han vivido en permanente DHS que afecta su cuerpo hormonal, el cómo te sientes, cómo te percibes. Esto obviamente con distintos matices específicos, en este caso los asociados a nuestro sistema de lo que llamamos familia. Nosotros, por ejemplo, en esta nueva cultura ya no existe la manada, sino que aparece una nueva cultura que llamamos patriarcado, que construye algo basado en la esclavitud, que se convierte en el famulus. ¿No? ¿Se acuerdan todo esto que platicamos hace un instante? La lógica de los pastores, que transforma la maternidad en algo pulsante y coherente por una cultura basada en el control. El matricidio es una devastación de las pulsiones mamíferas. Entonces, lo que antes se daba de una manera biológica, es decir, la mamá era lo más valioso para la manada, para que ella pudiera enfocarse en su cría como lo más valioso y así tener nuevos seres de la especie. En lugar de eso, lo cambiamos por una cultura de crianza basada en el control. Y es aquí, ¿se acuerdan donde decíamos? Aparecen los sistemas de creencias. El cerebro está diseñado para dar sus respuestas aquí, en el ahora.
en el cuerpo deseante. Y desde ahí te vas descubriendo. ¿Qué es lo primero que hace un bebé al nacer? Empieza a ver. Y cuando empieza a ver, ¿qué se empieza a descubrir? A sí mismo, las manos, el mundo. Entonces, luego sus movimientos. Entonces, el cerebro está diseñado para hacerse a sí mismo como un cuerpo capaz de percibir sus mejores pulsiones. Y desde ahí construir su pertenencia y por lo tanto su narrativa de sí mismo. Sin embargo, en este sistema, la narrativa, es decir, las palabras que uso para hablar, están totalmente sesgadas porque el matricidio lo que genera es una sociedad basada en el tabú sexual. Entonces, el tabú sexual y el matricidio son las bases de la cultura en que vivimos, el llamado patriarcado. Por eso todas las consecuencias, por ejemplo, en la mujer, en la crianza, en la sexualidad. Porque hemos tenido miles de años sin palabras para hablar de estas situaciones conflictivas. Pero ahí venimos, ¿no? A pesar de eso, la vida funciona y funciona paradójicamente gracias a las creencias. Porque una creencia, fíjense qué fuerte, decíamos, son respuestas del pasado ante situaciones a las que no puedes vivir en el presente. Ejemplo, como mamífera, ¿desde dónde se debería decidir la sexualidad? Desde el deseo. La hembra lanza un cuerpo hormonal, los machos responden y la hembra elige libremente cuál o cuáles de los machos, ¿no? Son de su deseo, podríamos decir. Y desde ahí la vida le dice quién tiene la mejor información para la crianza, cuándo y dónde y cómo, ¿no? Es una autorregulación. Sin embargo, todo esto se borra. Solo la mujer tiene que permitir satisfacer las necesidades del esposo. Ya no es el deseo del cuerpo, sino la necesidad y la obligación, ¿no? Entonces, en lugar de tener una sexualidad coherente, a mí se me obliga a tener sexo y a parir hijos que no puedo amar. ¿Cómo funciona esto? Porque hay una creencia. A ver, tu padre es la autoridad y por lo tanto, luego tu padre te entrega a tu esposo, que es tu nueva autoridad, tú tienes que obedecer a tu esposo, ¿no? Porque tienes que tener un esposo para ser alguien en la vida, porque una mujer sin esposo no tiene un estatus jurídico válido. Así es, así de brutal es este sistema. Entonces, el sistema de creencias hacía que la mujer se dejara violar y hace, desgraciadamente, que la mujer se deje violar y tenga hijos que no puede amar, donde no hay un vínculo biológico coherente. Y existe un sistema de creencias que obviamente se convierte en prácticas también, que me permiten criar sin satisfacer los deseos del bebé. No sé si me voy explicando toda esta parte, que es una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Entonces, la biografía que me hago de mí mismo, ¿de dónde surgí? Fíjense qué fuerte. Yo soy la respuesta a un DHS. Es decir, el cerebro, cuando observa un conflicto, de las infinitas posibilidades, la mayor cantidad de energía posible la va a mandar a resolver el conflicto. ¿Se acuerdan de Hammer? Segunda ley biológica, cuando tienes un conflicto, tienes una idea obsesiva, que significa que tu cerebro solo va a poder pensar en aquello que tiene que ver con el conflicto. No puede pensar en otra cosa. ¿Tienes 3 días sin comer? ¿En qué piensas? ¿Puedes pensar en otra cosa? No. Eso significa que tu cerebro, cuando hay una situación conflictiva, va a enfocar la mayor parte de su energía y su atención en el conflicto. Y fíjense qué fuerte. El futuro, por lo tanto, es decir, las posibilidades a las que les voy a poner atención, ejemplo, llegas a un cuarto lleno de gente, con 3 días sin comer, ¿en qué piensas? Déjame que socializo. No puedes pensar en otra cosa. Entonces aquí viene algo bien brutal. Tú eres la respuesta a un conflicto que tiene al menos 5 o 10 mil años.
¿Ok? Así como cada generación. Pero ese sería hacer la respuesta como a un nivel más general, ¿no? ¿Cómo funciona la evolución? Recordemos la evolución, ya lo habíamos planteado, pero recordémoslo. Una generación observa la situación conflictiva y condiciona la estructura del cerebro de las siguientes generaciones que sí o sí van a buscar cómo trascender esa situación conflictiva. Así funciona la evolución. Un pez sale fuera del agua, millones de años después aparece el ser que vive fuera del agua. ¿Cierto o no? Entre uno y otro hay una continuidad que llamamos filogenética, que implica un proceso de aprendizaje. Hasta que algo de lo aprendido funciona, se genera una nueva especie. ¿Cierto o no? Ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que por ejemplo, o sea, ser un DHS en respuesta al conflicto del matricidio, Ajá. Ser un DHS en eso lo ven como a nivel, o sea, como cultura actual, somos la respuesta a ese conflicto, ¿no? No, cada ser humano durante los últimos 5000 años han sido una respuesta evolutiva. Cada ser humano. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. Lo que es conflictivo en una generación, amor, tu abuela tiene 12 hijos, se deja violar y violar y violar, jamás habla de ello. ¿A dónde se va la información conflictiva? ¿Se acuerdan que es un DHS? Algo que interrumpe el flujo entre la corteza preverbal y la verbal. Por eso el foco de Hammer, ¿no? Porque algo no puede fluir a la parte verbal. ¿Se acuerdan de los criterios del DHS? ¿Cierto? Ok, entonces esto, que es un conflicto, si en una generación no se resuelve, condiciona la estructura del cerebro de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente. Es la información, porque acuérdense que el cerebro es una inteligencia que tiende al aprendizaje, a la autoorganización. ¿Me explico? Entonces, desde que empezó este asunto, cada ser humano ha sido una respuesta, incluyéndonos. Por eso nuestra percepción está condicionada por esos patrones culturales. ¿A qué le vas a poner atención? Y aquí viene algo bien interesante. Para que esto empiece a tener sentido para nosotros, tenemos que irnos en reversa del fractal que somos. ¿Dónde empieza el fractal? Tú eres acá y el fractal empieza con mamá. Y la relación de mamá que establece con papá, porque así funcionamos en esta familia. Y así para arriba. Hay una lógica ahí que hay que develar. Porque todo este sistema de 5000 años termina en ti, pero pasando por tu madre, por tu padre, por tu abuelo, por tu abuela. O sea, hay que empezar por lo que ya nos es conocido. Porque esto es un fractal de todo esto. Que es a la mera lo que tú ya te estás refiriendo, como en un sentido ya, como ya en generaciones, pues sí hay una diferenciación, sobre todo en esto, en la que somos nosotros, que es donde, ¡pum!, aparece la revolución de la información, donde aparece la revolución de la conciencia. Así como hubo una revolución industrial, estamos en la revolución de la conciencia, por eso lo importante del concepto del observador. Adivinen gracias a cuál concepto existen las computadoras. El concepto de observador de segundo orden, la observación de la observación, es lo que llamamos programar. Entonces, eso literalmente cambió la historia de la humanidad. Por eso es tan importante analizar el cambio en las últimas generaciones. Porque esto, amor, la generación de nuestros abuelos está pero metidaza en el patriarcado sin cuestionarlo. La mayor parte de nuestros padres y madres casi también, pero ya empezaban a hacer cosas que permitieran que nosotros pudiéramos ser más críticos. O sea, no es que ellos ya, muchos de la generación de nuestros padres, madres no tienen esta claridad. Lo intuyen algunos más, algunos otros menos, pero esta generación y todos los que se conectan con este aprendizaje, estamos empezando a entender un chingo de cosas. Creo que es a lo que te refieres. Eso ya tiene que ver con nuestro papel histórico, pero aún así la lógica evolutiva funciona igual en todos. Tú no estarías aquí sin tus bisabuelos, chosnobuelos y etcétera. ¿Me explico? O sea, aquí estamos hablando de eso. ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces, tú eres la respuesta a una serie de conflictos que pasan por tu sistema familiar. Tú eres la respuesta.
Tu cerebro se ha construido como una respuesta. Si tú eres la respuesta a un conflicto y desde que naces solo percibes el conflicto, tú crees que la realidad es el conflicto. Entonces, toda la narrativa que haces de ti, tu identidad, como el cerebro, de todas las posibilidades que te elige, el rol que te toca vivir, las relaciones que te toca establecer, por ejemplo, hablando de futuros, la profesión que eliges, y por lo tanto toda la biografía que te narras, es la famosa proyección o sombra de todos los conflictos que has vivido y a partir de esta memoria, pero que es la única en la que te has visto, por eso generas una identidad. Entonces podríamos hablar que esto es lo que crees que eres, pero adivina qué, no eres. Pero es lo único que has conocido, por eso estás identificado. Este mapita de aquí son redes neuronales que se han repetido y repetido. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos la primera clase de la perspectiva circular versus la perspectiva espiral? Que decimos, es que la espiral cambia, que es el modelo que expliqué anteriormente, y ese es el modelo circular, por eso todo se repite, y todo es cíclico, el pensamiento, las ideas, la cultura, la escuela, güey, no ha cambiado desde que existe, es la misma estructura arquitectónica. Entonces es esa tendencia. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Que todos son ciclos que se repiten. Por eso celebramos años, efemérides, esta lógica cíclica y repetitiva de la realidad, que es a lo que nos referimos aquí. Por eso decíamos, todas tus relaciones se parecen, por eso todos tus jefes se parecen, por eso tu familia siempre te trata igual, siempre te piden lo mismo, te aparecen los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas respuestas, siempre ante la misma situación, ante situaciones diferentes. Porque estamos viviendo esta perspectiva cíclica. Y eso está bien cabrón. Porque básicamente esto es lo que conoces, es lo que te has identificado. ¿Desde dónde ves la realidad? Como lo has visto desde la memoria conflictiva, todita a la vez desde tu sistema de creencias. Es el mismo sistema cultural que surge como producto del conflicto que te hace vivir lo que luego se convierte en una enfermedad, que es una enfermedad de esto, ¿no? El cerebro que no está viviendo en coherencia con la naturaleza, sino que está con un cortocircuito que le está mamando toda la energía hacia un punto, que hace luego que en el cuerpo crezca un chingo un tejido, se degenere un tejido, se produzca mucho de algo, se deje de producir mucho de otro algo. ¿Me voy explicando? Toda la parte de la historia sexual de los pueblos está borrada. Es bien difícil rescatar algo, empieza a haber investigadores que rescatan en pequeñas estatuillas que estaban escondidas porque, ay, cabrón, se me están cogiendo, a ver, escóndela, güey, no, que si llega la van a romper, cabrón, no, o sea, al mínimo los católicos la rompen, mínimo, si no te matan y te queman por tenerla. Y por eso para mí era tan importante como reconectar todas las ciencias que acaban convergiendo en este punto. Todo lo que hemos hablado en las sesiones previas es de esto que somos. Toda la complejidad que somos, la contracción, la expansión en el pasado, en el futuro. ¿Me explico? Pero todo converge en este punto. Un instante y al instante está difuminado en todo esto y ese es el flujo del que estamos hablando. Somos todo esto en distintos niveles sistémicos o en distintos niveles de complejidad o de abstracción o lo que queramos decir, de grande, de pequeño. ¿Me explico? Entonces, el primer punto para este proceso de transición es este cambio de postura, pero al mismo tiempo reconocer que esto sigue ahí, por eso es tan importante entender el cerebro. Son redes neuronales repetidas y repetidas durante toda tu vida, porque naciste condicionado para jugar un rol y para establecer cierto tipo de relaciones desde cierto tipo de identidad. Y eso no lo decidiste tú, pero puedes cambiarlo. Y es donde vamos a lo que sigue. ¿Cómo?
¿Me explico? Pero bueno, como les decía, no voy a resolver hoy el modelo, solo lo quería presentar. Ese es el modelo en el que nos vamos a basar el resto de las sesiones, obviamente aterrizándolo en cosas más concretas, como falta profundizar en lo mamífero, falta ver la clase de práctica, o sea, vamos a hacer un ejercicio entre nosotras, entre nosotros, donde vamos a poner en la práctica todo esto. Vamos a aterrizarlo. Este modelo como que ayuda a la síntesis. Algunas de ustedes, ¿no? Quizá ya lo están viviendo porque les empieza a hacer sentido este modelo por el propio proceso que están viviendo. Ya lo explicaré con mayor profundidad. Porque justo el entrenamiento es aprender a pasar de vernos desde aquí, desde la proyección, y tenemos que entrenar o ejercitar el vernos desde aquí. Entonces estamos en esta polaridad. Entre el ser y el no ser, por eso estamos rebotando todos. Por eso como que aprendes y luego dices, ay, no mames, como si no hubiera aprendido nada. Y luego, ay, no, mamá, sí es cierto, se aprendió un chingo. No, todo es un desmadre. ¿Sí o no? Todo es un desmadre, ¿no? Nunca mejor dicho. Somos una cultura sin madre, pero somos esa dualidad. Paso 1 reconoce, somos la sabiduría de millones de años y somos una cultura que nos dice todo lo contrario. Y somos así de brutal las dos cosas. Eso nos tocó vivir. Pero ya reconociendo esta dualidad, puede haber movimiento. Y ese es el movimiento de la evolución. Y es como lo que sigue, que tiene que ver tanto con lo personal como con lo cultural. Y cuando hablo de la cultura, hablo de cómo nos conectamos con la tierra. La cultura se basa en eso. O ves a la tierra como un objeto, como una propiedad, y entonces eres un predador, o ves a la tierra como algo de lo cual formas parte, un ser vivo más grande, del cual tú eres parte de esa vida, y te conectas diferente. Y es como donde estamos posicionados, en ese reconocimiento. Y está bien cabrón, porque nosotros nacimos adaptados para esto, y queremos vivir aquí. Todos, estas generaciones, todos los que estamos actualmente, por eso la vida es una locura, todos estamos metidos en esa centrífuga. Unos con mayor observación que otros, o con mayor conciencia, vamos a decir. Por eso es tan importante para mí este modelo, como que nos va a calmar, porque nos dice, ya sé como que por dónde andamos.